El relato, si estás leyendo esto, significa que te has topado con una historia que la mayoría preferiría olvidar. Una historia que todavía persigue mis sueños, incluso décadas después. Mi nombre no importa. Lo que importa es que sobreviví. Y necesito contarte lo que sucedió en Black Hollow, el pueblo donde las sombras cobraron vida y la luna trajo la muerte. Todo comenzó en el verano de 1985, aunque la fecha exacta se ha desdibujado en mi memoria. Black Hollow era un lugar tranquilo, de esos pueblos donde todos se conocen y nunca pasa nada. Pero eso cambió cuando encontraron el primer cuerpo. Era el viejo Hardrow, el solitario del pueblo. Lo descubrieron en el bosque, destrozado. El sheriff dijo que había sido un ataque de oso, pero aquellos que vimos el cuerpo sabíamos que no era así. Las heridas eran demasiado precisas, demasiado deliberadas. Y luego estaban las huellas, enormes marcas de garras que se adentraban en el bosque. Los ataques no cesaron. Cada pocas noches, aparecía otra víctima, sus cuerpos destrozados hasta ser irreconocibles. El miedo se apoderó del pueblo. La gente dejó de salir después del anochecer. Las puertas se atrancaban y las ventanas se tapiaban. Pero no importaba. La criatura siempre encontraba la manera de entrar. Por aquel entonces, yo solo era un niño, pero recuerdo el terror vívidamente. Mi hermana mayor, Claire, y yo nos quedábamos despiertos por la noche, escuchando los aullidos que resonaban entre los árboles. No se parecían a ningún animal que hubiéramos escuchado antes. Eran guturales, casi humanos, pero retorcidos por un hambre que te helaba la sangre. Una noche, la criatura vino por nosotros. Era luna llena, y su luz plateada proyectaba un resplandor inquietante sobre el pueblo. Claire y yo estábamos en la sala, intentando distraernos con un juego de mesa, cuando lo oímos, un gruñido bajo, seguido del sonido de garras arañando la puerta principal. Nos quedamos paralizados. La puerta tembló cuando la criatura se abalanzó contra ella, la madera astillándose bajo su peso. Claire me agarró de la mano y me llevó hacia la cocina, donde había una puerta trasera. Pero antes de que pudiéramos alcanzarla, la puerta principal cedió, y la criatura entró. Nunca olvidaré su imagen. Era enorme, su pelaje enmarañado de sangre, sus ojos brillando como ascuas. Su hocico estaba retorcido en un gruñido, mostrando filas de dientes afilados como navajas. Era un lobo, pero no como ningún lobo que hubiera visto antes. Caminaba sobre dos patas, su cuerpo encorvado y musculoso, sus garras largas y curvadas como cuchillos. Claire gritó, y la criatura se abalanzó. No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo destellos de caos. Claire lanzando una silla a la bestia. Yo agarrando un cuchillo de la cocina. Las garras de la criatura cortando el aire, rozándonos por poco. De alguna manera, logramos escapar. Corrimos hacia el bosque, la criatura pisándonos los talones. Podía oír su respiración, sentir su calor mientras se acercaba. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de saltar, se escuchó un disparo. La criatura aulló de dolor y retrocedió. Me giré y vi a nuestro vecino, el señor Grayson, de pie con un rifle. Disparó de nuevo, y la criatura huyó hacia la noche. Esa fue la primera vez que nos dimos cuenta de que la criatura podía ser herida. Pero no fue suficiente para matarla. En las semanas siguientes, los ataques se hicieron más frecuentes. El pueblo estaba sumido en el pánico. Algunos intentaron irse, pero la criatura parecía saberlo. Los emboscaba en el camino, destrozando sus coches como si fueran de papel. Estábamos atrapados. Pero entonces, Claire tuvo una idea. Había estado investigando folclore, tratando de encontrar algo que explicara con qué estábamos lidiando. Encontró historias de hombres lobo, criaturas que eran humanas durante el día, pero que se transformaban en monstruos bajo la luna llena. Según las leyendas, la única manera de matar a un hombre lobo era con una bala de plata. Sonaba descabellado, pero estábamos desesperados. El señor Grayson tenía algunas monedas de plata, y las fundimos para hacer balas. No sabíamos si funcionaría, pero teníamos que intentarlo. La siguiente luna llena, tendimos una trampa. Atraímos a la criatura a la vieja iglesia en las afueras del pueblo, donde el señor Grayson esperaba con su rifle. Claire y yo nos escondimos en el campanario, observando cómo la criatura se acercaba. Era aún más aterradora de cerca.
Sus ojos brillaban con una inteligencia malévola, y sus movimientos eran inquietantemente humanos. Sabía que estábamos allí. Podía olernos. El señor Grayson disparó, pero el primer tiro falló. La criatura se abalanzó sobre él, y forcejearon, el rifle cayendo al suelo. Claire y yo bajamos, intentando alcanzar el arma, pero la criatura era demasiado rápida. Se volvió hacia nosotros, sus garras cortando el aire. No sé cómo, pero Claire logró agarrar el rifle. Disparó, y la bala de plata impactó en el pecho de la criatura. Esta soltó un aullido ensordecedor, su cuerpo convulsionando mientras caía al suelo. Por un momento, pensamos que había terminado, pero entonces, la criatura comenzó a cambiar. Su pelaje retrocedió, su cuerpo encogiéndose y retorciéndose hasta que ya no era un monstruo, sino un hombre. Era alguien que conocíamos, alguien en quien confiábamos. No diré su nombre. Incluso ahora, es demasiado doloroso pensar en ello. Pero verlo allí, roto y sangrando, fue casi peor que enfrentar a la criatura. Nos miró con lágrimas en los ojos, y luego se fue. Los ataques cesaron después de eso. El pueblo intentó seguir adelante, pero las cicatrices permanecieron. Claire y yo nunca hablamos de lo sucedido, ni siquiera entre nosotros. Era demasiado. Pero ahora, tantos años después, siento que debo contar la historia. No solo por las personas que perdimos, sino por cualquiera que pueda encontrarse frente a la misma pesadilla. Si alguna vez escuchas aullidos en la noche, si alguna vez ves sombras moviéndose donde no deberían, no lo ignores. No te digas que es solo tu imaginación. Porque a veces, los monstruos son reales. Y están más cerca de lo que crees. Antes de que te vayas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte un relato tan aterrador como este. Si esta historia te ha erizado la piel, dale a like. Comenta tus pensamientos y compártela con tus amigos, si te atreves. Hasta la próxima, mantente a salvo, y recuerda, la luna llena siempre está observando.